Pues sí, estamos muy contentos porque desde hace mucho tiempo el Señor ha estado entrenándonos, ¿no? Y como le decía yo al ministerio, aquí es aprender haciendo, ¿ok? Aprendemos y nunca dejamos de aprender y siempre estamos haciendo. Entonces, en esa filosofía que nos ha acompañado de aprender haciendo, yo quisiera compartirles que todos estos principios que hoy hemos oído, ¿verdad? ¿Cómo los llevamos a la práctica? De manera que quisiera presentarles muy humildemente lo que ha sido esta experiencia de 8 años en la Gran Vigilia de Oración y conjunto a esto, irles narrando cómo nació la visión para que usted pueda identificar allí. Así que les sugiero que tenga papel en mano, ¿verdad? Y pueda ir agarrando esos principios vividos. Me gustó muchísimo un mensaje que citaban, ¿verdad? Del evangelista Montesi, Alberto Montesi, que decía, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida, ¿ok? Entonces de eso es que quiero compartirles hoy, de esa vida, de ese mensaje que practicamos. Aquí hay muchos de esos hacedores. Yo quisiera que levantaran la mano de los que están aquí, quienes han asistido a la Gran Vigilia, quienes conocen la Gran Vigilia. Excelente, somos todos parte de una familia, de un equipo. Yo he llamado a esta conferencia Trampas y Aciertos en la conquista del Monte de las Comunicaciones. Yo quisiera que hiciera así, ¿ve? Ahí donde está. Eso que usted está haciendo no se escucha. Eso que usted está haciendo es tocar el suelo, ¿ok? Como dice mi padre, con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir tocando esa tierra, vamos a ir viendo cuáles son esos gigantes con los que nos vamos a encontrar. Ya nos han hecho algunas alertas por allí con algunos desafíos y retos, pero hoy les vamos a poner nombres. ¿Están de acuerdo? Los vamos a llamar por su nombre. Trampas y aciertos en la conquista del Monte de las Comunicaciones. Yo quisiera antes, ¿verdad?, que nos pusiéramos de acuerdo en 4 términos. 4 términos para saber si estamos en mutuo acuerdo y estamos entendiendo lo mismo. El primer término es el de conquista. Diga, yo soy un conquistador. Yo le voy a hacer este sonido que acompaña a nuestro padre cada vez que dice, cuando vamos a conquistar algo, usted haga así, ve. Yo soy un conquistador. Así va a ser, ¿no? Cada vez que yo diga, soy un conquistador, usted va a decir, él le sale mejor, por supuesto. Vamos a ver, yo soy un conquistador. Cada vez que se enfrente a un reto, y dice, yo soy un conquistador. Entonces, nos ha acompañado a nosotros durante 14 años, que ha sido mi experiencia aquí en esta casa, que me hizo crecer, ¿verdad? Y estoy muy agradecida de ser hija. Entonces les decía que íbamos a ponernos de acuerdo en 4 términos, ¿verdad? Para asegurarnos que estamos hablando lo mismo. Y el primero es el de conquista. Conquista tiene que ver, si usted está de acuerdo conmigo, si no levanta la mano, ¿verdad? Es tomar un territorio por la fuerza. Diga, 12, tomar un territorio por la fuerza. No, esto va a salir muy cómico, ¿no? Pero bueno, entonces, si entendemos que eso es conquista y si entendemos que somos conquistadores en la medida que aplicamos la fuerza, ¿verdad? Que somos como esos valientes que dice la Biblia que arrebatan, sí nos podemos llamar dignamente conquistadores y sí entendemos que estamos en vías de conquistar un monte. Me gustó, pastor, me gustó. Entonces, primer término aclarado, ¿estamos de acuerdo en ese primer término? Vamos con el siguiente. El siguiente es el término de la comunicación. Aquí hemos escuchado desde bien temprano lo que son los medios y hemos escuchado hablar esbozadamente de lo que es la comunicación. Pero yo quisiera que entendiéramos que comunicación es una acción común. Diga conmigo, acción común. Así se compone la palabra, acción común. Cada vez que nosotros decimos comunicación, estamos haciendo a otro partícipe de lo que uno tiene. De manera que el principio de la comunicación es social, es relacional. Me gustó muchísimo cuando esta mañana el pastor Alfonso integra dentro de los perfiles a los sociólogos, porque ya me sentía así como perdida. Y es que los sociólogos tenemos mucho que ver con las comunicaciones. De manera que si estamos hoy en este congreso hablando de una transformación de sociedades, tenemos que entender que hay un papel que tenemos que todos desarrollar en la transformación. No podemos transformar algo que no conocemos, ¿cierto? Entonces, si estamos de acuerdo que comunicación es que yo hago partícipe al otro,
y que es una acción común, el otro cuenta, ¿verdad? El otro debo tomarlo en cuenta. Tercero, unidad. La unidad es un término también muy usado, ampliamente usado, ¿verdad? Acompaña incluso muchos eslogans y suena bien bonito, pero hoy les voy a hablar de las trampas y aciertos de la unidad. Para que pisemos tierra. ¿Dónde está esa tierra? Para que pisemos tierra. Ok. La unidad entonces es una propiedad que se tiene de no disolverse, de no destruirse. Así es la unidad. La unidad no es que lindo, precioso, estamos juntos, sentaditos, agarrados de la mano. La unidad es que tenemos la propiedad ambos de no dividirnos. Tenemos esa cualidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? ¿Dónde están los conquistadores? ¿Dónde están los conquistadores? No se me duerman. Y tercero, la transformación. Si nos ponemos de acuerdo en el término de transformación, es simplemente, como dice su palabra, cambiar de forma. Es cambiar de forma. Lo que está de esta manera, que cambie a otra forma. Que tome del punto A al punto B. Si estamos de acuerdo, entonces podemos avanzar. ¿Sí? Ok. Algunos datos de interés de lo que ha sido esta experiencia de unidad. Entre esos datos, permítanme decirles que nuestros inicios se remontan al año 2007. En ese tiempo del 2007, créanme que lo que está ahorita no era. Diga, en un principio no era así. En un principio no era así. Eso lo he llamado la fase 1. Esa fase 1 se caracteriza porque es la fase donde usted se encuentra así, mire, como perdido y dice, ¿cómo empiezo? Muchos estarán así esta mañana preguntándose, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? Para nosotros el primer paso, déjame decirte, fue en el año 2007 cuando conocimos en Valencia, ¿verdad?, al ministerio que estaba organizando la venida del evangelista Benny Hinn. Tremendo reto, ¿no? Y salimos nosotros allí, estoy hablando de mi persona junto a otra persona que integraba el ministerio, que ahorita está en Colombia, y nos metimos nos metimos en una carpa, así, haciendo uso de ese espíritu de conquista, nos metimos en una carpa y arrebatamos allí lo que fue la presencia de una primera rueda de prensa cristiana donde íbamos. ¡Wow! Nos quedamos así, ¡wow! Eso nos valió de experiencia y de estímulo para después en el año 2009, aquí en Los Próceres, cuando se organizó la cruzada de sanidad del evangelista Benny Hinn, fuimos llamados nosotros, esas dos, a integrar el equipo, el staff de prensa del ministerio Benny Hinn. ¿Qué le parece? Nada más y nada menos, dos inexpertas pero caídas de la mata. Lo primero que tuvimos que hacer fue buscar aliados. Buscar aliados es reconocer que tú no te las sabes todas. Buscar aliados es reconocer que tú tienes virtudes y que tú tienes también limitaciones. Y que en las áreas en que tú estás limitado necesitas a otro que te las supla. Buscar aliados significa que tú vas a reconocer dentro de la multitud de talentos, ¿verdad?, quién te puede aportar. Para ese momento logramos reunir 12 personas profesionales con conocimiento de comunicación en las diferentes iglesias de aquí de Caracas. Entre ellas, muchas de ustedes la conocerán, está Federico Quintana, que ahorita está en Colombia, ¿verdad? Está, vamos a ver si por los nombres usted lo puede reconocer, está esta chica Stojilkovich, ¿verdad? Helen Stojilkovich. Está José Oquendo, muchos de ellos que hoy están desarrollando otras líneas, vinieron a aportar su conocimiento y a ser aliados en esta materia. Déjenme decirles y quisiera que viéramos el resultado de esa alianza. Pues nada más y nada menos logramos reunir para aquel entonces 100 medios. Entre esos 100 medios estaban todas las televisoras nacionales. Dos inexpertas que buscaron aliados, se convirtieron en 12 y llamaron a esta convocatoria. ¿Cuántos fueron a esa cruzada? Pregúntenle a muchos de sus padres que seguramente fueron. Hasta donde estaban los monolitos, ¿sí los reconocen? Los dos monolitos, las dos edificaciones rectas, allí las tenemos. Usted las ve allá al fondo, hasta allá sobrepasaba la cantidad de gente. Para nosotros llegar a la carpa de comunicaciones nos tardábamos horas caminando.
No había ni siquiera un traslado, no podían pasar vehículos de la cantidad de personas que habían. Y a medida que estábamos allí, siempre lo damos como testimonio, todo el día, no en la noche nada más cuando comenzaba la cruzada o cuando comenzaba la transmisión en vivo, todo el día se escuchaban muchos aplausos. ¿Y usted sabe qué significan los aplausos? Que era un milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro y tras milagro. O sea, estábamos siendo partícipes del poder de Dios allí en vivo y directo. Seguidamente, fíjese, pasaron cosas significativas, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿cuánto no estamos orando que nuestras autoridades se conviertan? ¿Cuántos de nosotros no estamos creyendo? No, que la gente sea, que en los lugares de eminencia, que conozcan a Jesucristo. Pues fue la primera oportunidad donde el ministro de la defensa, que ya había recibido al Señor Jesucristo, fue y oró públicamente. Y si usted nota abajo, fue la administración. Yo creo que si usted agarra ahorita al evangelista Benijín y le pregunta, ¿qué recuerdas de Venezuela? Va a recordar eso. Va a recordar la administración hacia los militares, cómo cayeron todos, ¿verdad? A pesar de su autoridad y de sus estrellas, cómo cayeron bajo el poder de Dios. Y cómo también aquí en Venezuela se dio uno de los milagros más grandes de una joven que tenía 3 años en una cama paralítica y que el Señor la levantó después de esos 3 años y pudo danzar en la tarima e incluso abrazar a su hija que tenía 3 años que no la había podido cargar. Son testimonios para la historia y se los estoy diciendo aquí para que los futuros investigadores de comunicación agarren estos testimonios y los conviertan, ¿verdad?, en baluarte, los conviertan en un estandarte para que las naciones sepan lo que ocurrió aquí en Venezuela. ¿Ok? Son momentos históricos que vivimos. Entonces, la segunda fase, pasada esa fase, y nos llaman al Congreso Sobrenatural organizado por las Asambleas de Dios. Fíjense que en estos inicios son inicios donde estábamos mirando para los lados, no se hablaba todavía del Moviuc, no se hablaba todavía de la unidad de la iglesia, estamos hablando con concilios aún bien formados, de mucha tradición, y nos llaman por el testimonio, por la gracia, absolutamente, y empezamos a ver cómo allí el servicio era distinto, cómo la comunicación era desde un punto de vista integral. Ya no solamente era yo la que escribía en mi iglesia o aquel que tenía una camarita y empezaba a tomar fotos, ya estábamos viendo, el Señor yo creo que nos permitió eso para ver cómo se estaban desarrollando las comunicaciones, cómo había el departamento de audiovisuales, cómo estaba la gente de redacción de noticias, cómo estaba la gente de los que hacían entrevistas. Era distinto a lo que nosotros veíamos, de manera que esa experiencia nos sirvió, avanzamos, para entender que el servicio de comunicación era integral y que había áreas que nosotros no teníamos, que teníamos que empezar a formar. Y eso fue una escuela para nosotros. En esa oportunidad le dimos la bienvenida a Lizo Chu al país. Era muy reconocido, bueno, es todavía, pero para nosotros, imagínense, Nobeles allí, primera vez sin entrevistar a nadie y hacer entrevistas internacionales, nada más y nada menos, ¿no? Me acuerdo que pedimos refuerzos, amigos de la iglesia que sabían de inglés para que nos hicieran la traducción de las entrevistas, para poder figurar, y allí nos puso Dios. Seguidamente avanzamos, la fase 3 fue la gran escuela y sigue siendo la gran escuela, la gran vigilia de oración, todos unidos por Venezuela. Cuando nosotros llegamos allí ya veníamos de esto que veníamos trabajando, pero créanme, en el camino hay muchas trampas que si nosotros no las sabemos descifrar, caemos. Hasta ahora les he hablado de los aciertos, hasta ahora les he dicho, fuimos con un corazón puro, fuimos con un corazón inocente, fuimos dispuestos a que Dios hiciera, no había en nosotros ningún interés de figurar nada, era para nosotros todo nuevo, estábamos así. Yo creo que a Dios le complujo eso, yo creo que a Él le agradó y por eso nos puso en esas grandes ligas, fue solo su gracia y su misericordia. Cuando llegamos, me acuerdo que nos tocó en esa oportunidad tomar el Brígido y era un reto, vivimos todo ese estadio inmenso. Ay, Señor, sí. Pero ya teníamos, entiéndame, ya teníamos una referencia, ya habíamos convocado 100 medios con la ayuda de todos. Sabíamos entonces que la fórmula estaba en la unidad, que la fórmula estaba en buscar aliados, que la fórmula estaba en no hacer las cosas nosotros solos, sino en apoyarnos en los talentos que otros tenían. Entonces dijimos, no, ya eso no los conocemos, vamos con todo y mieditos, con las piernas temblando, pero se llenó el Brígido, se llenó todo el Brígido, tuvimos por primera vez toda una sección como la que habíamos visto en el Poliedro, ya teníamos equipo en cada una de las áreas, ya teníamos fotógrafos, ya teníamos redactores de noticias, ya teníamos gente que incipientemente, imagínense, para ese entonces eran los correos.
ni siquiera era que estábamos pegados a las redes sociales. Para ese momento el gran boom era poder mandar noticias directo a los correos. Y allí comenzamos. Esos fueron los inicios. Pero quisiera pasarles, mire, esto es lo que tenemos nosotros ahora. Cuando se llena todo el estadio, cuando llenamos el Olímpico, cuando llenamos ahorita el estadio universitario, cuando cada uno de los retos que Dios nos ha dado, no nos olvidamos de esos inicios. Cuando también en el 2007 la tarea de prensa era entregar afiches. La tarea era que si venía algún medio, gloria a Dios, pero nosotros no sabíamos ni cómo llegaban. Así empezamos nosotros, hasta que empezamos a tener conciencia, de manera que esta conciencia nos llevó a entender que teníamos que prepararnos, que teníamos que capacitarnos, que esto era un lenguaje, que esto era algo que había que aprender, ¿ok? Que hasta ahora todo funcionaba bien, pero créame, una de las principales trampas con las que tuvimos que batallar fue la vanagloria. Fue sentir que de pronto ya, no, ustedes son lo máximo, ya metieron 100 medios en este lugar, y no era por tanto por nosotros, les estoy hablando del equipo que conformamos, que ya venía con años trabajando en esta materia. Nosotros éramos los más nobles, pero empezamos a ver cómo en medio de que pasaban los días, decían, no, este sí participa porque lo reconozco, aquel no participa porque no lo reconozco. Esta radio sí es grande, aquella no porque es pequeña. Pero recuerda que nosotros, Dios nos miró de lo pequeño, entonces no veíamos la diferencia entre pequeño o grande. Para nosotros simplemente era, ¿quieres servir? ¿Tienes un mensaje que transmitir al reino? ¿Tienes un medio? Véngase para acá. Entonces así fueron naciendo. Así fue el principio de la vigilia, invitando, sumando, llegaban medios muy grandes con medios pequeños. Logramos hacer entonces esta propuesta del encuentro de medios. Mucha gente nos decía, oye, pero ¿cómo la vigilia, a diferencia de otras organizaciones que tienen muchísimo tiempo, logra reunir 40 medios cada vez que convoca? ¿Cómo logra que salgan varias televisoras? ¿Cómo logra? Y la gente detrás de nosotros, no, ¿qué es lo que ustedes tienen? Entonces, bueno, sí, logramos hacer cosas, hicimos un directorio, empezamos a poner orden. ¿Saben cómo comenzó el directorio? Cada quien, todos los periodistas conocidos, ponían a disposición sus contactos de periodistas ya, las fuentes que nadie revela. Entonces, nos daban la fuente y nosotros empezamos a hacer un directorio. Ese fue el directorio entre las trampas, el directorio de la discordia. Pues entonces todo el mundo creía que el éxito se debía al directorio. La gente creía, no, yo tengo el directorio y no te tomo en cuenta a ti. No era el directorio, se los digo hoy para que lo transmitan. No era el directorio, era la gracia. Era la gracia que Dios había puesto, era la relación con el medio, era que ellos pudieran ver que había una gente que quería hacer algo genuino en Venezuela. Entonces logramos reunir en esa oportunidad tantos medios como Dios le daba la gana, vamos a decirlo así, le complacía hacerlo. De verdad que para nosotros cada vez que venía era una fiesta, ¿no? Y llegó Venovisión, y llegó Globovisión, y llegó Televen, y llegó Telesur. Valga decir que Televen nos ha acompañado durante todas las vigilias, y de verdad que un aplauso para ellos. Su presidente, hay gente de verdad ganada del evangelio y que ha estado siempre presta. Últimamente Globovisión también nos ha acompañado, un aplauso para ellos. Ha habido una conciencia, ¿verdad?, de apoyar este tipo de iniciativas y lo valoramos. Pues esa fue la tercera fase y sigue siendo, como les digo, bajo la gracia, bajo la unción. Pero hay una cuarta y en esta quiero que empecemos a tomar aún más conciencia y es la parte de producción de contenido. Créanme, cuando nosotros venimos hasta aquí, cuando nos paramos en este punto, entendimos algo. Gloria a Dios por toda la cobertura informativa que nos daban los medios nacionales de señal abierta, gloria a Dios por los medios privados, gloria a Dios por los medios pequeños, por los comunitarios, por los alternativos, gloria a Dios. Pero entendimos que si queríamos ser de influencia, que si queríamos de verdad colocar la noticia en el lugar exacto, teníamos que crear nuestros propios contenidos. Entendimos, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, que teníamos que producir contenidos. Era para nosotros, recuerdo, muy llamativo cuando llegaban los medios con todas sus cámaras y nos decían, ¿dónde está la nota? Y ya va, eso no era lo que tú venías a hacer. No, te leen lo que tú les das. Entonces entendimos, oye, si yo me hubiese venido preparado de una vez,
Empezamos a tener conciencia de hacer las prenotas, de adelantarnos, de tener fichas técnicas, de tener resúmenes, de hablar en futuro. En eso los cristianos somos muy buenos, ¿verdad? En proyectar. Proyectamos y empezamos a decir una vigilia donde se llenaron tantos y tantos y empezaron a salir esas noticias. Pero también entendimos que necesitábamos un medio. Y esta mañana, hasta ahora, hemos hablado mucho del medio. Es cierto que nosotros lo somos, pero necesitamos hablar el lenguaje de ellos, necesitamos entrar en ese territorio. Creamos entonces el noticiero Dios en Noticias. Cuando aquellos inicios, recuerda, en los próceres, el Señor nos dijo algo. Un día, yo seré noticia en Venezuela. Por eso nuestro eslogan es, el protagonista es Dios. El protagonista de todo lo que la iglesia hace es Dios. Esos son nuestros orígenes, donde la noticia exalte a Dios. Amén. Entonces, esto que vino hasta aquí no vino de la nada. Ya nosotros como iglesia veníamos trabajando por años, tuvimos un programa de televisión llamado Tu Cita con Dios. Recuerdo que lo logramos introducir en un canal Telemundo, ¿recuerdan Telemundo? Y Universal Channel. Entramos a 18 países de habla hispana en aquel entonces. Y fíjense lo que era no tener un ministerio organizado. Lo hicimos, no hicimos la proyección porque ni siquiera la entendíamos. Nuestro enfoque estaba en la producción de contenidos. Entendíamos que allí es donde estaba el poder. Cada vez que mi padre y que la pastora, recordada pastora Zoraida, Salón, la recordamos con mucho amor. Cada vez que impartían el mensaje, cada vez que salían, para nosotros hacíamos una fiesta aquí. Llegamos incluso nosotros a ver los programas aquí. Los llevamos a pasar, también salió en TV Guayana, ¿verdad? Los tuvimos, tenemos, no recuerdo ahorita cuántos, pero en TV Guayana todavía está vigente, es un programa de testimonio, lo hicimos un set de entrevistas, fue maravilloso, pero fíjese cómo era Dios de nuevo, ¿verdad? Preparándonos para eso que quería hacer. Además, esa preparación nos ayudó a enfrentar retos actuales con Canal I, ¿verdad? En la vida que enriquece en alianza con el pastor, el obispo Jesús Pérez. Qué hermoso cuando podemos contar con el apoyo solidario unos con otros y llevar el mensaje. Ese mismo, La Vida que Enriquece, tenemos un formato radio que ahora todos los domingos estamos saliendo en radio, de manera que hay personas que incluso vistiéndose están escuchando el programa y después se van a su iglesia a recibir el mensaje y tenemos mucho reporte, ¿verdad?, de vidas bendecidas a través de esto. Quería presentarles que en la producción de noticias nos vamos a encontrar con algunas trampas. Nos vamos a encontrar, vamos con uno donde necesitamos mucho, diga, vamos, no se me quede dormido, donde necesitamos mucho, créame, lo que le estoy diciendo no sé si le suena bonito, pero cuando estamos allí bajo el fragor de la batalla, cuando estamos allí en la candela, ¿verdad? Cuando está ahí las personas afuera y usted está transmitiendo, vemos el esfuerzo de todos los equipos de trabajo de estar en vivo y directo produciendo, editando y difundiendo. Imagínese eso, una sala de comunicaciones activa toda la noche. Usted, vamos a ver, ¿cuántos editores hay aquí? ¿Cuánta gente le gusta editar? 1, 2, ¿tienes compañía, Joyce? Ajá, 4, 5, oye, hay un buen grupo. Entonces, que yo te diga, comienza tu trabajo a las 3 de la mañana. Ajá, y en plena vigilia. Eso se hace en la vigilia. Ya hemos pasado, me tienen corriendo aquí de toda esta gracias, muchachos. Entonces, vamos en un momento de la visión anterior para que la puedan comprender. Esto es lo que se hace en vigilia. Esta producción en vivo se hace en vigilia. De allí nosotros saltamos a un formato, vamos, porque hemos producido el noticiero en plena vigilia. Ese noticiero con un formato fresco, con unos anclas de reino, en el nombre del Señor. Estamos llevando la noticia como el Señor nos pidió que le hiciéramos, donde el protagonista fuera Él. Entonces, eso es del 2012 hasta ahora. ¿Cuáles son hasta ahora los secretos? La constancia. Y ya vamos a hablar de los 3 valores que tenemos para a desarrollar esta idea. Fíjense. ¿Dónde está la tarea pendiente? ¿Dónde sigue estando la tarea pendiente? ¿Ustedes vieron todas las fases? Vamos por la fase número 5. Yo no sé en qué fase estás tú. Yo no sé en qué fase está tu ministerio. Probablemente estás en la primera fase buscando aliados. O estás en la segunda fase, ¿verdad? Buscando allí cómo integrar las áreas en tu iglesia. Capaz que ni siquiera tenías áreas, a lo mejor tenías una sola.
¿verdad? Cuando llegas a la etapa del encuentro de medios y te das cuenta que es que tienes que relacionarte con ellos, que tienes que gestionar con ellos, que tiene que haber una relación. Pero cuando llegamos a esta fase, hay gente que hasta ahorita, y lo puedo contar con los dedos de la mano, está produciendo contenidos de calidad. Ese número tiene que cambiar, ¿ok? Si queremos conquistar este monte, ese número tiene que cambiar. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Producción de calidad, y son pocos. ¿Qué pasa ahora en la fase número 5? Que aún los más experimentados, aún los que tienen desarrollado ese músculo, estamos todos en la fase número 5, señores. Así que vamos, acá sí. Estamos en la fase 5. Entendámosla, porque si salimos de hoy no entendemos que todavía no estamos siendo una fuente confiable, que todavía no estamos generando una información que sea difundida abiertamente, como no lo estamos haciendo. Los esfuerzos son muchos, las tareas son titánicas, pero no estamos llegando como queremos, como necesitamos llegar. Entonces esta tarea sigue siendo pendiente. Pasamos. Les tenía el caso de Juventud Libre en ese momento. Nos prestamos como plataforma para proyectarlos, ¿verdad? Pero es aquí en este punto cuando hablamos de lo que es la noticia eficaz, que quiero que usted preste atención. Mire, desde el primer día, desde el 2007, cuando le dije que tomamos conciencia de desarrollar nuestras propias notas, hasta el día de hoy, déjeme decirle que las mejores reseñas que han salido en televisión, las mejores reseñas que han salido publicadas en el periódico, no son las que hacemos nosotros. Son las que ellos han tomado de lo que nosotros le hemos dado y han hecho su propia proyección. Tenemos que llegar ahí. Tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto donde hayan periodistas cristianos que no solo por el hecho de ser cristianos, sino que se atrevan y se arriesguen dentro de esos lugares. Recuerdo y honro la vida aquí de Wendy Estrada cuando nos llama urgentemente y dice, por favor, mándenme una noticia que va a cerrar el año. Fíjese que dice allí, últimas noticias, 31 de diciembre de 2011. Va a cerrar la noticia con una proyección o una predicción de Nostradamus. Nos dijo eso. No puede ser. Acabamos de proclamar el decreto, ni siquiera estaba en la redacción que le hicimos, hablamos de muchas cosas que se habían dado en la vigilia y el periodista sagazmente agarró de ese contenido que le habíamos dado y mire la noticia que hizo. Iglesias evangélicas promulgaron decreto espiritual para Venezuela, hacen énfasis en guiar un sistema educativo hacia los valores éticos y habla de 6 millones y que se va a manifestar en todo el país. Gloria a Dios. Así cerramos nosotros el año 2011 cuando declaramos los 4 golpes mortales hacia las tinieblas. Así lo cerramos. Haciendo esa declaración que no salió por nuestra boca, las piedras hablando. Eso es una noticia eficaz. Ahora, ¿cuáles han sido los principios? ¿Qué nos ha movido? ¿Qué nos mantiene? 3 principios, de los cuales el pastor Diego mencionaba algunos y yo quisiera retomar. El primero de ellos, entendimos claramente que comunicar no era anunciar, que era más allá que anunciar, que era tener algo que decir para compartir con otro. Y allí hay un principio de unidad, donde el otro cuenta, donde el otro vale. No solamente me paro, como decía Cheo esta mañana, y explico y hay una audiencia que me escucha, sino que la audiencia también me nutre, sino que hay un diálogo, que hay una comunicación. Entonces entendimos, y eso es un principio de humildad para nuestro ministerio, que el otro también tiene algo que decir. Ese es el principio de unidad más grande que nos ha mantenido todo este tiempo. El segundo principio, entendimos, oiga bien aquí, que era más gestión y menos farándula. Hay tanta gente, y lo digo con mucho temor y lo he dicho también con mucha tristeza, mucha gente que nos acompañó desde el principio, que cuando llegó a las alturas y vieron todas estas cosas, hoy no están. Hoy no están ni siquiera en el país. Y lo que es peor, hoy no quieren saber nada con medios. Porque faltó ese discipulado, porque faltó esa claridad de la identidad y lamentablemente, yo lo digo a lo mejor de un modo un poco chistoso, pero pasaron al lado oscuro. Que no nos pase a nosotros eso. Esa es una de las trampas de las que nos tenemos que librar. Esa es una de las trampas que nos tenemos que librar. Este ministerio o este monte, así como el de las artes y entre otros, tenemos que batallar durísimo, durísimo. Con la idolatría, tenemos que con el exaltamiento del yo. Tenemos que batallar mucho contra eso, ¿ok? Con la vanidad. Y tercero, el tercer principio es que el Señor nos llamó para ser ministros de comunicación, para ministrar. Entonces hay un principio, en segundo lugar, que le hablaba de servicio y el tercero de contención.
Nos gusta mucho esta palabra en Romanos 1, 11, 12, usted lo puede leer en casa, pero en ella está Pablo diciendo, oye, tengo mucho anhelo por ir a visitarlos, quiero ir a verlos. Y en ese anhelo yo quiero comunicarle algún don que los confirme a ustedes, que los fortalezca. Ese para nosotros es un principio de la comunicación. El tener anhelo por el compartir con el otro ese don que fortalezca. Si la comunicación no edifica, si la comunicación no fortalece, no hace contención para que no se derrumbe, para que estas noticias que están circulando no nos derrumbe, no es comunicación y no es buenas nuevas. Eso fue lo que Dios nos inspiró. Entonces vamos finalmente... Convertimos esos principios en valores que nos rigen, y es el valor de la escucha activa, y es entender que tú tienes algo que decirme, ¿verdad? Y en ese valor nos apoyamos también en el principio, en el objetivo número 1 y 2 del MOVIUC, donde decimos que el otro cuenta, donde yo reconozco al otro, ¿verdad? Donde yo, para crear una conciencia de unidad, tengo que entender que tú tienes diferencias conmigo, pero te amo y nos edificamos juntos, ¿verdad? El segundo valor es el valor de la relación respetuosa, ¿ok? No hay aquí un personaje hegemónico que toma dominio sobre otro, no, hay una relación respetuosa. Yo te entiendo, sé que tienes que aportarme, yo tengo algo también que aportarme. Ese ha sido el principio con las demás iglesias con las que nos hemos unido. ¿Ok? Hay muchas trampas en esto y quiero advertírselo. Cuando no está claro la identidad, cuando no está claro el valor, puede haber esta división. Y recuerde que le dije que alguien que está unido está indisoluble, no se destruye fácilmente, tiene esa propiedad. Pero aquí en este fragor de la guerra es que se prueban esos principios de unidad, es donde se prueba el valor del servicio, es donde se prueba el valor de la contención. Y finalmente, compartir a Dios, entendimos que no era evangelizar, que no era golpear con la Biblia, que no era imponer, sino que era que yo tengo un Dios y quiero compartirlo contigo y te lo quiero presentar. Entonces, cada vez que llegaban los periodistas de Televen, era hablar con los periodistas de Televen, que ellos después nos llamaban y nos decían, ¿cuándo es que es la vigilia? ¿Cuándo es que es? Seguidamente nos preguntaban, ¿y cuándo es el 12 de octubre? La marcha para Jesús, ¿verdad? Ellos nos preguntaban por ese diálogo, por esa relación. Seguimos. ¿Qué tenemos que transformar entonces? Miren, déjenme decirle algo, con mucha humildad se lo digo y poco lo comparto, pero creo que este es el escenario. Hemos orado por conquistar el gobierno, hemos orado por llegar a las instancias de eminencia. Te puedo decir algo, yo vengo de allá. Yo vengo de esas instancias de gobierno. O sea, yo estuve a nivel nacional coordinando los medios alternativos y comunitarios por 3 años seguidos. Y en esos 3 años seguidos vi muchas cosas. Y no todas son negativas. Además de eso, trabajando en el Viceministerio de Gestión Comunicacional, es decir, el trabajo de servicio a la gente. ¿Ok? De manera que yo te puedo decir que por lo menos estas herramientas que están allí, todavía nosotros no las hemos conquistado, pero yo te puedo decir, son conquistables. Te estoy diciendo, son conquistables. Son conquistables. Están allí prestas para que haya y las conquisten. Son conquistables. Son posibles, muy posibles. Tenemos un sistema, una herramienta que es la sistematización de experiencia. Esto fue una sistematización de experiencia. Muchos ministerios se han levantado con este pequeño folletico cuando escribimos esos 3 principios que le hemos dado. Pero sistematización de experiencia es lo que estamos haciendo ahorita. Sistematización de experiencia es el libro que va a salir próximamente en diciembre. Pero pastor, haga una sistematización de experiencia de lo que es una televisora satelital, para que los que vienen detrás, para los que están detrás de sus lomos, se monten sobre eso. A ver, allá en Príncipe de Paz, una sistematización de experiencia de lo que estás viviendo ahorita en la radio, de la innovación que estás causando. Escribamos, grabemos notas de voz, hagámoslo de alguna forma, pero es posible y es muy, muy positivo. Segundo, vocerías formadas. Pastores, levántame la mano, los amo y los adoro, pero aquí no los adoro, los amo nada más. Perdón, aquí, pastores que están aquí presentes. Pastores, necesitamos vocerías formadas. Los amamos, sabemos que tienen un mensaje precioso que decir, pero formémonos también. Seamos voceros oficiales calificados. Es posible, es posible. Yo digo que mi papi mi papi lo zumban y cae parado. O sea, lo agarra cualquiera, ahí no lo cogen de lazo. O sea, lo agarra cualquiera por ahí, le hace una entrevista y él sale parado. Pero no solamente es suficiente ese talento, necesitamos también formarlo.
Necesitamos ser voceros calificados. Sistema Nacional de Medios. Yo estuve en la sistematización de medios alternativos y comunitarios y allí tenemos representación de los medios públicos nacionales. Se han organizado, no todo el mundo hace lo mismo. No todo el mundo hace lo mismo. La gente sabe que tiene un rol. Hay unos para entretenimiento, otros para noticias, otros para mensaje social. Vamos a hacer eso entre las iglesias. Vamos a ver qué potencial tenemos. Este ministerio es bueno para registrar esto. Este ministerio, no hagamos todo lo mismo. Y así podemos hacer un gran sistema que nos apoyemos mutuamente. Ese mismo noticiero Dije Noticias necesita muchas noticias de ustedes. Necesita muchas noticias de lo que está pasando. Vamos a nutrirlo. El consejo editorial. ¿Cuántos aquí les gustaría tener una buena televisión con contenidos como lo que hemos mencionado desde temprano? A mí me gustaría, por mis hijos, por la generación que viene, por nosotros, por la futura sociedad que queremos transformar. El trabajo es ahora. Existe ya en Conatel un consejo editorial y saben ustedes que hay una representación del sector cristiano. ¿Cuántos de nosotros sabía eso? ¿Cómo son esas votaciones? ¿Cómo hacemos para participar ahí? ¿Cómo hacemos que ese enlace que tenemos esté pegado a los ancianos de la ciudad? Esté pegado a nuestros contenidos. ¿Cómo hacemos eso? Hay una tarea pendiente allí. Y finalmente la producción nacional independiente. ¿Queremos producir contenido? ¿Cuántos aquí tienen la certificación del PNI? 1, 2, 3, 4. Ustedes saben que de las 398 radios que nosotros atendíamos a nivel nacional, más o menos el 30% eran cristianas y no estaban legalizadas. No tenían permiso en el espectro radioeléctrico. Eso es grave. Cerramos entonces con estos dos pensamientos que les quiero transmitir. 1, me gusta mucho una campaña que hace Samsung. Dice, lo nuevo para esta generación es normal para la generación siguiente. Queremos de verdad transformar, hagamos cosas nuevas. Y aún eso nuevo que hagamos, créanme, le vamos a estar allanando el terreno a la generación siguiente. Pero para eso tenemos que saber qué sociedad queremos, qué sociedad necesitamos, qué esperamos tener. Y una de las cosas más increíbles, pasamos al otro pensamiento, es una de las propagandas uno de los mensajes, pasamos al otro, es la de Nat Geo Kid. Me gusta mucho esa propaganda, no sé cuántos la han visto, donde hay unos niños frente a la lluvia, mirando por la ventana y ven que está lloviendo y el panorama está gris y ellos quieren jugar. Y los niños hacen esto. Y cambia el panorama, y cambia el panorama. Se dan cuenta que usando su dedo, por ahí decían esta mañana que este es el más solicitado, pero créanme que nuestras generaciones nacieron creyendo que pueden cambiar el mundo. Y nuestra tarea es hacerlos creer y llevarlos hasta ese momento. Este táctil que nos hace entender que podemos cambiar la pantalla, que podemos cambiar el panorama. Ahora mi pregunta es, ¿queremos nosotros cambiar el mundo? El tema es, queremos transformar, pero queremos transformar el mundo. Una de las cosas que me parece más inquietante en esta generación es que no haya ese y yo ando buscando ese Yo quería conquistar el mundo. Yo quería de verdad cambiar el mundo. Pero después me di cuenta y dije, voy a darle mejores hijos a este mundo. Entonces me fui al monte de la familia y hay unos que creen que he abandonado el de comunicaciones. No lo he abandonado. Porque resulta que yo soy comunicadora y uno no puede dejar de ser lo que uno es. Entonces, lo que pasa es que estoy invirtiendo en esa generación para que sean y sea de los que cambian. Quiero compartirles mis sueños. ¿Cuántos quieren oír mis sueños? No para que les dé sueño. Aquí hay ok. Mi sueño es crear mensajes creativos que impacten esta sociedad. Yo quisiera que a un cristiano se le hubiese ocurrido compartida la vida es más. Que haya cristianos que se le ocurra sacar el pecho por Venezuela y que no sea de una industria de ron en Venezuela, sino que sea de la iglesia, esa propuesta. Yo quisiera que saborea el momento y vive la felicidad, no sea una propuesta de la Coca-Cola, sino sea una propuesta de Venezuela. Esos mensajes han permeado nuestra sociedad y ojalá, sé que hay mucho talento en la iglesia del Señor y que esos mensajes sean los que nosotros produzcamos. Así que ánimo a despertar ese amén. Muchas gracias.